Bueno, muy bien. Vamos a hablar de antiinflamatorios. La verdad es que todos cuando tenemos algún dolor, fiebre o algún problema un poquito más serio, recurrimos a los antiinflamatorios porque nos alivia muchísimo. Lo que pasa es que si queremos hablar acerca de cuál es el uso correcto, porque a veces echamos mano de ello un poquito, ¿verdad? Más de la cuenta, y eso puede generar problemas de diferente índole. Así que invitamos al doctor Eduardo Ruiz, que es médico internista, para que nos hable acerca de cómo hacemos uso correcto y cuáles podrían ser los riesgos, ¿verdad? En caso, doctor, de que no tengamos ese uso correcto y nos abusemos un poquito. Las preguntas que ustedes quieran hacerle directamente al doctor Ruiz, ya lo saben, ahí está Nancy muy atenta a lo que nos escriban en el Facebook, si la quieren hacer por escrito. Y también está el 6087-7777, que es el número de WhatsApp, que está disponible para que le manden directamente las preguntas en video. Recuerdan que tienen que hacerlo con el teléfono en posición horizontal y ojalá de no más de 30 segundos nos dicen quiénes son y desde dónde nos están llamando para saludarlos con mayor propiedad. Doctor, ¿en qué casos, repasemos si le parece para comenzar, en qué casos se da un proceso inflamatorio en el cuerpo? Ok, en general la inflamación, cambiémosle un poquitito la visión que tenemos. Cuando uno es el que tiene dolor, cuando uno es el que, yo qué sé, se llevó un leñazo o lo que sea que haya pasado, la idea que uno tiene de la inflamación es que es el malo de la película, ¿no? Es lo que me está haciendo daño, lo que me está produciendo dolor, lo que me tiene rojo, o el cachete, o el brazo, o lo que sea que está pasando. Entonces, es muy fácil que cuando uno es el paciente, uno entienda la inflamación como algo malo que hay que quitar porque me está haciendo daño. Pero la verdad es que eso no es así. Realmente la inflamación es un mecanismo complejísimo diseñado por la naturaleza es la respuesta del organismo a una lesión, a una injuria. Cualquier cosa que esté dañando mi organismo va a desencadenar una respuesta inflamatoria y es fundamental para iniciar los procesos de reparación, o sea, el de lo que depende que un hueso pueda sanar, que pueda echar callo, que una herida se cierre. Es más, que en la mayor parte de las heridas echamos piel nueva y no es solo piel nueva. O sea, la herida se cierra y hasta las arteritas que se habían cortado vuelven volvemos a crear la circulación en ese tejido. Todo ese mecanismo depende de una serie de fenómenos muy complejos, de una serie de células que llegan, que se encargan de traer, digamos, de reconocer los invasores, de ver si eventualmente hay bacterias ahí, de comerse las bacterias que haya, de generar anticuerpos, de proteger la circulación que llegue, de remover las células muertas o las células malas, de irlas regenerando por tejido nuevo. Entonces la inflamación es necesaria, uno lo ocupa, realmente el cuerpo ocupa la reacción inflamatoria para poder reparar el daño que se me está haciendo. Qué curioso, ¿verdad? ¿Y en qué nos beneficia? Por ejemplo, ¿cómo podría usted puntualizarnos cuáles son los beneficios de que nos pase esto? Básicamente en eso, en la capacidad que tiene el cuerpo de regenerar ese tejido, de rechazar al invasor, digamos, si es una espina, por ejemplo, de ahí eliminarla, si es una fractura, repararla. O sea, todo el proceso inflamatorio jala el poco de células y el poco de sustancias que el cuerpo necesita para poder reparar el tejido que estaba dañado y para limitar el daño. O sea, matar la bacteria que se haya reconocer y matar la bacteria que se haya metido, o aislar la espina que estaba ahí metida, o llevarle la circulación a los tejidos en donde una arterita había sido dañada. Entonces, todo el proceso inflamatorio se encarga de eso. Y claro, ya cuando uno dice eso, uno dice, híjole, entonces, ¿será bueno quitar la inflamación? ¿Por qué usamos antiinflamatorios? No estamos de alguna manera interrumpiendo el proceso. Interrumpiendo el proceso natural que la naturaleza planeó para que uno pueda sanar realmente el problema que tiene. Aún así, con todo eso que te estoy diciendo, sí, a veces la respuesta del organismo, sobre todo si el daño fue muy grande, a veces la respuesta del organismo a veces es un poco exagerada. Entonces, no es evitar la reacción inflamatoria. O sea, si hubiera medicamentos que cortan la inflamación a cero, digamos, que quitan toda la respuesta, eso no se podría utilizar porque el tejido quedaría sin reparar y el daño seguiría por la libre, ¿verdad? Ni siquiera nos defenderíamos de la bacteria que haya entrado por ahí.
Entonces, de alguna manera lo que se busca es reducir un poquitito la intensidad de la respuesta inflamatoria y tal vez lo más importante de todo es quitar el dolor. O sea, realmente la razón más importante por la que utilizamos antiinflamatorios es para quitar el dolor. Pero hay una forma de utilizarlas que es la que espero yo tratar de aclararles ahora, algunos detallitos que tenemos en cuenta de cómo se usan, hasta dónde se usan. No es nada más, o sea, ustedes verán que existen varios tipos de antiinflamatorios diferentes, que a veces usamos uno, que a veces usamos otro, que a una misma persona, tal vez para una cosa, yo qué sé, que vos me viniste tal vez hace año y medio con un problema y yo te mandé Enantium, y ahora vienes con otro problema y en vez de mandarte Enantium te estoy mandando un Baldine. Es decir, ¿y por qué si el Enantium me quitó tan fácil el dolor, por qué no me mandaste Enantium otra vez? No, hay razones por las cuales escogemos uno o escogemos el otro. Hay una cosa muy ingrata con esto, Randall. ¿Quiénes abusan de antiinflamatorios? Las personas con dolor. O sea, Sí, porque entonces, quieren acabar con el dolor. qué fregado. O sea, decirles, vean, no se excedan, no... o sea, no tomen tanta pastilla, porque es una persona que está con un dolor miserable. O lo más frecuente, no siempre es la calidad del dolor, sino con una enfermedad que tiende a ser dolorosa a lo largo del tiempo, como las artrosis, por ejemplo, la gente que padece osteoartrosis. Yo me imagino que el reumatólogo me les ha hablado de eso Sí, señor. 500 veces, que esas enfermedades de ahí son gente que toma un antiinflamatorio hoy, mañana y pasado, y a veces llevan meses tomando antiinflamatorios. Y eso tratamos de hacerlo diferente para evitar los daños de los que ahora vamos a hablar. Muy bien. Doctor, ¿el antiinflamatorio lo que ayuda es a tratar la causa o solamente quita el dolor? El antiinflamatorio no cura nada. O sea, realmente casi prácticamente no hay ninguna enfermedad en que el antiinflamatorio sea el elemento más importante. Pensemos cualquier ejemplo, una amigdalitis. O sea, si yo estoy con una amigdalitis, tomar una cataflán me va a quitar el dolor, pero no me mata la bacteria. Realmente está bien, yo ocupo la cataflán para quitarme el dolor de garganta, para poder tragar, para poder comer. Pero eso no me va a curar la amigdalitis. Y el contrario, el antibiótico sí me mata la bacteria y sí me cura la amigdalitis, pero el antibiótico no me quita el dolor. Entonces, ocupamos el antibiótico, eso sí, por un tiempito definido, dependiendo del tipo de bacteria que uno sospeche, y el antiinflamatorio son nada más como los primeros días, del primero al segundo día. Entonces, es una parte realmente. Prácticamente no hay ninguna enfermedad. Habrá ciertas situaciones, yo qué sé, si tengo una inflamación tan fuerte en una pierna que digamos que la forma en que el fenómeno inflamatorio está apretando mis arterias y está apretando los nervios y está haciendo que yo qué sé, que el pie se me caiga o que se me quede sin circulación en la pierna, ese proceso inflamatorio hay que cortarlo a como dé lugar, ¿verdad? Y a veces con cosas sumamente fuertes. Si estoy con una piedra en el riñón y llegué sudando, pálido, descompuesto, emergencias del dolor, pues obviamente ocupo un antiinflamatorio muy fuerte. Entonces, sí son parte importante del tratamiento, pero obviamente lo más importante no es el antiinflamatorio que me pusieron en emergencias, sino eliminar la piedra, eliminar la amigdalitis, tratar la fractura. Claro. Doctor, ahora le pregunto, ¿hay casos en los que ustedes dejan que la inflamación se vaya por sí sola? ¿O siempre en todos los casos se utiliza algún grado o algún tipo de antiinflamatorio? Mira, no, sí hay casos en los que lo ideal es que la inflamación vaya por sí sola, o si acaso reducirlo un poquitito, o usar algunos tipos de antiinflamatorios que tienen más efecto analgésico que efecto antiinflamatorio, que es más lo que quitan el dolor que lo que desinflaman. El ejemplo clásico, tal vez el más importante, son las fracturas. Esto es algo que posiblemente no se ha dicho mucho, pero los ortopedistas actualmente lo hacen así. Hasta hace algunos años no se sabía qué tanto podía producir eso. Obviamente, si yo tengo una fractura y tengo un dolor de los 11,000 diablos, lo primero que voy a querer es tomar medicamentos que me quiten ese condenado dolor. Pero vean ustedes qué torta. La limitación en la respuesta inflamatoria, si yo paso tomando antiinflamatorios todos los días con una fractura, la reparación de la fractura se hace difícil. O sea, todas las células que tienen que llegar ahí, los mecanismos, el callo óseo, o sea, como que
Sí, el callo que se tiene que hacer en el hueso para reparar la fractura se hace más débil y eventualmente el riesgo de que la fractura no consolide bien o que quede apenas medio cerradita y que con cualquier babosada se me va a volver a quebrar es más alto si he estado tomando mucho antiinflamatorio. Entonces, las fracturas son un buen ejemplo en los cuales se limita muchísimo el antiinflamatorio. Se trata el ortopedista trata de, si acaso, quitar el dolor con cosas que no desinflamen tanto, con cosas que quiten más el dolor, de reparar la fractura, de montar el hueso, de ponerle su yeso o su cirugía y limitar el uso de antiinflamatorios para que la persona no termine fracturada otra vez o para que la fractura solde bien. Ahora, usted dijo anteriormente que hay diferentes tipos de antiinflamatorios y que hay diferentes grados. Me imagino que debe ser que hay más poderosos, más potentes que otros. Uno siempre piensa que todo lo que es inyectado es como que llega más, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay antiinflamatorios en pastilla y antiinflamatorios inyectables. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ok, mira, en general no es del todo falso que yo qué sé, que por ejemplo con el uso de antibióticos, la mayor parte de los antibióticos muy potentes se usan intravenosos, ¿verdad? Por la clase de dosis que tiene que llegar al cuerpo. Con los antiinflamatorios no es tanto un efecto más potente. Los inyectados nada más, lo que me aportan un poquitito más es velocidad. O sea, que actúa más rápido. Que actúa más rápido, sí. O sea, en un dolor fuerte, si de veras me llegas con una piedra en un riñón, pues yo no te voy a dar una pastillita tomada a esperar 40 minutos a que se te quite el dolor. No, pues voy a querer ponerte algo intravenoso de manera que en cuestión de 4, 5, 6 minutos vos me digas, ay, gracias, ya se me va bajando, ya puedo respirar. Entonces, es básicamente la velocidad. Sin embargo, hay una cosa. Los efectos gástricos, por ejemplo, y ya te explico esa parte, tal vez me estoy adelantando un poquitito. Los efectos gástricos no son producidos por el contacto de la pastilla con el estómago, o sea, sino por el mecanismo de acción, por lo que hacen en las prostaglandinas. Ahora te explico eso. Si yo tengo gastritis, una Voltaren inyectada me va a producir exactamente la misma gastritis que la Cataflán tomada. ¿Okay? Entonces, intravenosa, intramuscular, los efectos a nivel intestinal o los efectos a nivel renal van a ser exactamente iguales que si es tomado. ¿Usted nos puede explicar de la forma más sencilla cómo es que actúan los antiinflamatorios cuando yo los meto a mi cuerpo? Ajá. Okay. Mira, básicamente lo que hacen es inhibir. Voy a hacer, si me lo permitís, voy a hacer dos partes. Dele. Una parte en difícil y la traducción. Dele. Ok. Lo que inhiben es un grupo de sustancias que se llaman prostaglandinas. ¿Ok? Las prostaglandinas son una serie de sustancias que tienen un montón de funciones en el cuerpo. Tienen que ver con circulación, tienen que ver con coagulación, tienen que ver con regulación, con protección gástrica, con regulación de los riñones, digamos, de la retención del líquido en los riñones. Tienen una serie de funciones, pero dentro de esas tienen una función moduladora en la respuesta inflamatoria. Entonces, estas prostaglandinas, si alguien se mete a googlear prostaglandinas, se va a encontrar un par de términos, COX-1 y COX-2. ¿Ok? Entonces, yo qué sé, eso, COX, lo que es una enzima que se llama ciclooxigenasa, que es la que forma estas células. Resulta que unas tienen que ver más con el proceso inflamatorio y otras tienen que ver más con un factor de coagulación. Entonces, hay un asunto que es que las COX-1, digamos, tienen, al inhibirlas, tenemos un factor que más bien favorece que haya anticoagulación y las COX-2 más bien tienen un factor procoagulante. O sea, traducción. Ok. Básicamente, lo que inhibe es un grupo de sustancias que son las que regulan la respuesta inflamatoria. Pero al regular la respuesta inflamatoria se pierden otros efectos que las prostaglandinas tienen en el cuerpo, los que tienen que ver con protección gástrica, con circulación, que tiene que ver con coagulación. Entonces, los efectitos secundarios por los cuales agarrar un antiinflamatorio y que porque me cayó muy bien seguirlo tomando, los problemas no son tanto porque me quite la inflamación, sino por lo que pasa en los riñones, en el estómago, en el corazón,
Claro. ¿Ok? Doctor, ¿y cómo hace el médico para definir la dosis? Que también es otra cosa importantísima en el uso de antiinflamatorios. Mira, depende. En términos generales podríamos decir, lo ideal con el uso del antiinflamatorio es usar la dosis más efectiva, la mínima dosis que sea efectiva para ese caso, ¿ok? Y por el tiempo más corto que sea posible. Ok. Así en 2 platos, eso es lo que siempre procuramos. Ya uno sabe que hay enfermedades en las cuales el tiempo, yo qué sé, yo no voy a pretender que una lesión de un tendón me desinflame en 3 días. Es ridículo, un tendón va a tardar muchísimo más. ¿Ok? O que una persona con osteoartrosis con una semana de antiinflamatorios va a estar bien. No, pero a sabiendas, digamos, del conocimiento de la enfermedad, el cuánto tiempo se utilicen. Porque hay enfermedades que producen más proceso inflamatorio, hay otras que tienen más dolor y no depende solo del tipo de inflamación o lo que te está pasando, sino del perfil de la persona. No es lo mismo el antiinflamatorio que yo le voy a dar a una persona que padece del corazón, que tiene factores de riesgo, que fuma, que tiene colesterol alto, que es obeso, que tiene, o sea, que puede tener riesgo cardíaco, que el que le voy a dar a alguien que tiene antecedentes de úlcera gástrica. Porque hay antiinflamatorios más seguros para la parte del estómago y hay antiinflamatorios más seguros para la parte cardíaca. ¿Y cómo, cuándo se puede determinar que alguien está abusando de ellos entonces? Hay 2 cosas. En lo que es el abuso agudo, la persona que se tomó un montón, yo qué sé, la persona que estaba con tanto dolor que se tomó una cataflán y se tomó otra, y se tomó otra, y se tomó otra, ahí lo que vamos a ver es una intoxicación, la intoxicación aguda, la intoxicación aguda con antiinflamatorios que sí produce síntomas, algunos muy característicos. La persona usualmente va a tener dolor de cabeza y mira qué engañoso. De ahí, una persona que estaba con antiinflamatorios, pues puede ser que si le dio dolor de cabeza por culpa de antiinflamatorios, tal vez su primera reacción sea tomarse otro inflamatorio para ver si eso le quita el dolor de cabeza. Va a dar dolor de cabeza, va a dar tinnitus, o sea, un ruido se les pega un ruido en el oído, un silbido ahí molesto y van a tener algo de confusión mental, visión borrosa, incluso pueden empezar a ver doble e incluso, si la dosis ha sido muy alta, pueden llegar a tener hasta convulsiones, coma. Hacen una cosa que se llama acidosis metabólica. La sangre se pone ácida, o sea, el pH de la sangre debe andar alrededor de 7.4. Si baja mucho de eso, la sangre se pone ácida y todo el organismo entra en estrés. La persona se va a ver agitada, pero no porque está con ahogo. La persona no se siente ahogando, la ves así. Pero no es, la persona no está con ahogo. Ese es un mecanismo del cuerpo para tratar de eliminar CO2, para tratar de bajar un poco la acidez de la sangre, porque el CO2 es ácido. Entonces, las personas que tienen ese tipo de síntomas es porque tienen intoxicación con antiinflamatorios no esteroideos, pueden llegar a ser peligrosos, con dosis muy altas pueden tener convulsiones, coma, pueden llegar a morir. ¿Okay? La otra es la persona, esa no es tan evidente, la persona que digamos que le cayó bien una pastillita y se la toma todos los días, pero en ese plan ya lleva 6 meses tomando su antiinflamatorio, desgraciadamente solo nos damos cuenta ya cuando pasó la torta, ya cuando llegó con la úlcera sangrante, ya cuando llegó con insuficiencia renal, que ya está reteniendo líquido, con las piernas hinchadas y con la cara hinchada. Sí. Bueno, vamos a colocarles una pantallita para repasar algunas de las consecuencias que podría traer el abuso de antiinflamatorios, que de ellas ya hemos conversado en estos minutos de entrevista, pero las repasamos. Gastritis, úlcera, sangrado digestivo, que lo acaba de mencionar el doctor, hipertensión arterial, reacciones alérgicas, riesgo cardíaco o daño renal. Así es. Ok, no son poquitos. No. Hay algunas que son bien serias. Ajá. La más conocida, yo creo que lo que todos sabemos, yo qué sé, que yo venga aquí al programa a venir a decirles que los antiinflamatorios pueden dar gastritis, dicen, ay, qué novedad. O sea, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Entonces, que los antiinflamatorios eventualmente puedan dar gastritis, todos lo sabemos. Entonces, pero no es nada más que dar gastritis, no es nada más que dar dolor en el estómago. Es que pueden producir hemorragias digestivas, pueden abrir una úlcera o pueden producir gastritis erosivas, ¿verdad? Hay gente que llega vomitando sangre por uso de antiinflamatorios. ¿Okay? Entonces, voy a hablar un poquitito de las demás porque la gastritis es demasiado conocida. Sí, sí. El asunto del riesgo cardiovascular
es algo que se sabe hasta hace muy poco. Se supo a partir del 2000. Realmente, si ustedes ven, antes no se hablaba de que los antiinflamatorios tuvieran que ver con riesgo cardiovascular, con riesgo de infartos o con riesgo de insuficiencia cardíaca. Fue a partir del 2000, hubo un medicamento que salió que tenía una bendición. O sea, fue un medicamento que se desarrolló. Como prostaglandinas hay de diferentes tipos, encontraron un medicamento que solo bloqueaba las prostaglandinas que tenían que ver más con inflamación y con dolor, y no bloqueaba tanto las prostaglandinas que tienen que ver con protección gástrica. Entonces encontraron una cosa que en su momento fue una maravilla. Dijeron, mira, este medicamento me quita el dolor y no aumenta tanto el riesgo de abrir una úlcera. ¿Okay? Y se empezaron a utilizar, pero yo creo que en esta época de pandemia y viendo lo que ha pasado con las vacunas, todo el mundo está más al tanto de cómo se hace la investigación médica o sea, el seguimiento de un medicamento que recientemente se está utilizando o que se está conociendo. Cuando se hicieron las investigaciones, a los años se empezó a ver que, mira, que las personas que usaban ese medicamento tenían 4 veces más de riesgo de infarto que las personas que no lo estaban utilizando, o que las personas que usaban otro tipo de antiinflamatorio. Y entonces ya después hicieron otros estudios, entonces dijeron, no, tal vez es porque el otro tiene un factor protector. Entonces hicieron otros estudios y ahí lo que se vio es que no, que en los estudios contra placebo más bien tenía dos veces riesgo de infarto. Ese medicamento que produjo eso ya no existe, ¿ok? No se preocupen. Ese ya salió del mercado en el 2004, ya lo quitaron, ya no lo van a conseguir. Hay otros de ese grupo que no son tan serios como ese. Pero entonces esos medicamentos, ya a la hora de investigar qué estaba pasando, se vio que ese medicamento que no lesiona la parte del estómago, de ahí quita un factor protector, digamos, con el asunto de la coagulación de la sangre. Uno tiene que tener mecanismos que propicien la coagulación para que pueda cerrar una herida cuando uno se corta, y uno tiene que tener factores que anulan la coagulación para que a uno no se le pasen haciendo coágulos, trombosis en todo lado, ¿verdad? Entonces, esos medicamentos en los que la propician y los que la anulan pasan en equilibrio. Resulta que con esos medicamentos, inhibía una de las sustancias que inhibe la coagulación, pero que quedaba libre el que propicia la coagulación. Entonces tenía más riesgo de infartos. Medicamentos de esa clase todavía existen, pero no son tan inseguros como aquel que ya se salió del mercado. Pero aún así, uno tiene que tenerlos en cuenta ok, si mi paciente tiene colesterol alto, triglicéridos, fumado, yo qué sé, o que tiene algún grado de cardiopatía, mejor no uso ese y uso de los otros. Ahora, sí hay opciones, me imagino. Sí hay. Para esta gente en particular, los hipertensos, los diabéticos. Sí hay antiinflamatorios que tienen más seguros, hay antiinflamatorios que tienen menos riesgo de sangrado digestivo que otros. Usualmente los más potentes, depende un poquitito del tipo, pero mucho de la dosis y del tiempo con el que se usen. O sea, hay medicamentos más seguros en una persona con gastritis, y hay medicamentos más seguros en un hipertenso y medicamentos más seguros en una persona cardiópata. Muy bien. Doctor, quiero abrir un espacio ya para que vayamos viendo algunas de las preguntas. Marta Mora y Catherine Quesada preguntan por uno en particular, el ibuprofeno. Dice Marta, yo paso tomando ibuprofeno por mis dolores musculares. ¿Eso es dañino? Ok. Hay dos cosas. Primero, el ibuprofeno es cierto, es uno de los más seguros que existen, tanto desde el punto de vista cardíaco como desde el punto de vista gástrico, ¿ok? Entonces yo te puedo decir con toda sinceridad, es de los más seguros, pero no nos confiemos. O sea, la dosis máxima usualmente es 1.200 miligramos al día de ibuprofeno. La dosis máxima de cada antiinflamatorio es diferente para cada antiinflamatorio. De ibuprofeno lo más que uno puede tomar es 1.200. La gente que se pasa, hay gente que toma hasta 2.400 miligramos. Habrá pastillitas de 400 y habrá pastillitas de 600. Si te tomas varias de esas, ya sobrepasas la dosis al día. Entonces, en el caso tuyo, Marta, la ibuprofeno posiblemente no te está haciendo un daño por tomarte una para tus dolores musculares, pero si la estás ocupando todo el tiempo, quiere decir que la causa de tus dolores musculares realmente no está siendo bien tratada, no está siendo bien corregida. Entonces,
vale la pena que te revisen a ver si hay algo más que se puede hacer, porque la idea no es tanto estarte quitando el dolor cuando te da, sino que no te dé. Entonces, posiblemente ocupas algo más del tratamiento de base, más que estarte tomando tanto ibuprofeno para que no te llegue a hacer daño. Ahora, doctor, Catherine Quesada en la misma línea dice que si tomar ibuprofeno a largo plazo causa gastritis u otros daños. Sí, y sí, nosotros hemos visto muchas gastritis por ibuprofeno. Hay medicamentos que son muchísimo más pesados para el estómago. Por ejemplo, un ketorolaco. El ketorolaco es una cosa que solo lo ponemos inyectado. Hasta las mismas personas que lo fabrican nos advierten, no, el ketorolaco sí, como para dolores muy intensos, pero no más de 7 días. ¿Ok? El ibuprofeno, en cambio, se puede tomar por tiempitos más prolongados, ¿no? Entonces, sin embargo, hay dos cosas. La variabilidad individual. Hay personas a las que una acetaminofén les da gastritis. Eso es rarísimo, ¿verdad? Pero hay gente que tiene estómagos más sensibles. Y sí, cuando el uso es muy prolongado, por más seguro que sea, te puede llegar a producir gastritis. Muy bien. Vanessa Arias, cada vez que me duele la cabeza tomo Enantium granulado. Casi que no me puede faltar en casa por cualquier dolor. Por lo menos tomo 3 al mes y quiero saber si estoy abusando. 3 al mes. No, mira, con 3 al mes no estás abusando. Ahora, sí hay una cosa que yo te diría, 3 al mes, si 3 veces al mes estás ocupando un medicamento para el dolor de cabeza, es posible que la causa del dolor de cabeza no está bien definida, o que si fuera migrañosa, por ejemplo, que tal vez te caería bien usar algún antimigrañoso por un tiempo prolongado, usualmente 3, 5 o 6 meses, para que el dolor no te pase dando tan seguido. Entonces tal vez se puede hacer algo más por tu migraña para que no tomes que no te dé tan seguido, pero 3 Enantium al mes no te van a producir una gastritis o una insuficiencia cardíaca. Muy bien. Cinia Gutiérrez, yo padezco de artritis reumatoide, quiero saber cuál de estos dos antiinflamatorios es mejor o caen menos pesados, el sulindaco o el ibuprofeno. Ok, el ibuprofeno es un poquitito menos pesado que el sulindaco, los dos son bastante seguros y lo mismo, en la artritis reumatoide el antiinflamatorio es como una primera medida mira, ahí estamos, en la artritis reumatoide, sí estamos ante una enfermedad en la que reducir la inflamación es importante. Porque ahí la inflamación de la persona con artritis reumatoide no es tanto una defensa del organismo a la lesión, sino en la artritis reumatoide la persona está generando anticuerpos, o sea, su mismo sistema inmunológico, en vez de atacar bacterias, está atacando sus articulaciones. Es uno mismo el que se está lesionando, nuestro mismo cuerpo, nuestra propia inflamación. Y en la artritis reumatoide sí es una enfermedad en la que bajar el proceso inflamatorio es importante, porque el proceso inflamatorio es el que termina destruyendo y con el tiempo deformando las articulaciones. Entonces, ellos antiinflamatorios sí necesitan, pero los antiinflamatorios no son el tratamiento de la artritis reumatoide. Son medicamentos que pueden disminuir los síntomas, que te pueden reducir el dolor, pero el reumatólogo va a querer utilizar otros medicamentos del tipo del metotrexate, del tipo, o sea, cosas que tengan un efecto inmunológico para reducir la producción de anticuerpos que te están dañando. E incluso, algo que voy a mencionar, pero es algo de lo que yo no sé nada, que algunos medicamentos biológicos que los reumatólogos están utilizando, eso sí, de eso no me pregunten ni papa, de eso yo no voy a saber. El reumatólogo es el que se las sabe todas respecto al uso de quién necesita tratamientos biológicos y cómo se utilizan, pero ahora existen una serie de opciones que lo que hacen es modificar el curso de la artritis reumatoide. Entonces, hoy, aquellas personas con artritis reumatoides totalmente encarrujadas, eso ya hoy en día casi no se ve. O sea, con los tratamientos que existen hoy en día, los reumatólogos logran hacer que la persona con artritis reumatoide no quede totalmente encarrujada o limitar mucho el tipo de daño que tenía. Claro, muy bien. Vea, Floribel Montenegro de Coronado nos manda una pregunta en video. Buenos días, Randall. Buenos días, doctor. Exactamente ayer me majé mi dedito de la mano derecha con la puerta del carro y anoche yo me tomé un ibuprofeno para aliviarme un poquito. ¿Qué tan bueno es? Y si lo tengo que seguir haciendo, y si no, como dice el doctor, dale tiempito a que la piel se restablezca después del majón. Viera que fue algo muy doloroso, porque me iba a bajar del carro y había como un enrejadito, y resulta que metí el pie un poquito en la verjita y entonces empujé la puerta y se me quedó el dedito pegado de la puerta del carro y fue algo muy doloroso. ¿Qué me recomienda,
al doctor que haga, que si lo pongo en agüita de hielo o algo así. Ya vi que las pastillitas no es tan recomendable tomarlas. Que tengan un bonito día, bendiciones. Qué linda, doña Floribel, muchas gracias. Sí, lamentamos ese majonazo. Es una de las cosas más dolorosas que existe, ¿verdad? Sí. Ay, yo alguna vez le majé el dedito a mi hija con la serio? puerta del carro. Ay, todavía me acuerdo y me estremezco, por Yo Dios. también a una primita. Ay, qué doloroso. No tiene nada de malo el ibuprofeno que te tomaste y te diría con toda tranquilidad, puedes seguirla tomando, pero no a una dosis fija, sino que está bien, trata de mantener un dolor razonable, un dolor tolerable, obviamente te va a estar doliendo, pero si te soca el dolor te tomas otra, te la tomas solo si te duele, en un par de días eso va a dejar de doler, no te preocupes, no te vas a intoxicar con eso. Ok, vea, vamos a ver. Sí, bueno, Sujei Varela justamente quiere saber cuáles son los antiinflamatorios que usted más recomienda para personas hipertensas y además con diabetes. Ok. En hipertensos y con diabetes, muy especialmente un medicamento cuyo origen es Celecoxib, ha demostrado ser uno de los más importantes. Eso más bien yo creo que no lo mencioné o sea, la primera causa, o sea, cuando un hipertenso está descompensado, o sea, una persona que padece de presión alta y que de repente me viene, que venía bien controlado y que de repente me viene descontroladísimo, que no ha dejado su tratamiento y que ahora me viene con 170 sobre 110 de presión, la primera causa de que eso pase es uso de antiinflamatorios. O sea, la mayor parte de los hipertensos que se nos descompensan es por uso de antiinflamatorios. Hay otras causas, ¿verdad? Que la sal y que otras, pero esa es una causa que la gente no tiene en cuenta y que los médicos se los decimos poco. Usar antiinflamatorios, los antiinflamatorios muchas veces compiten o limitan el efecto de los antihipertensivos. Entonces una persona que estaba perfectamente bien compensada de su presión con los medicamentos que le estaban dando, si ocupó antiinflamatorios por un tiempo prolongadito, puede ser que venga en este momento con su presión descontrolada. Gracias por hacerme la pregunta porque me recordó mencionar eso que se me había ido, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay antiinflamatorios un poquito más seguros, como es el uso del naproxeno y como es el uso de Celecoxib. Entonces, hay medicamentos que se usan más en un hipertenso y otros medicamentos que si la persona es hipertensa es mejor no utilizar. Muy bien. John Wilson, mi esposa es alérgica a los AINES y le pregunta, ¿eso impide el uso de antiinflamatorios? Mira, con eso vieras qué clavo que tenemos, porque hay personas que tal vez nos hicieron alergia a un Voltaren, ¿okay? La alergia al Voltaren es bastante frecuente, entonces nos dicen, yo soy alérgico a los AINES, pero es perfectamente posible que sea alérgica al Voltaren. Los AINES, ya le estoy saliendo con un... No, ya le iba a preguntar, sí, o ya le iba a pedir yo que nos aclarara qué son los AINES. Los antiinflamatorios. Es que como los esteroides también tienen efecto antiinflamatorio, es antiinflamatorios no esteroideos. AINES, sí, AINES. Nosotros que le decimos así, es médicos que somos pajosos para... Esos términos raros que usamos los médicos para dar la impresión de que sabemos mucho. Lo dijo usted, no yo. Entonces, hay gente que nos dice, sí, yo soy alérgico a los AINES, yo soy alérgico a los antiinflamatorios, pero es posible, las dos cosas existen. Ajá. Hay gente que no puede usar ningún antiinflamatorio de ningún tipo porque cualquiera te puede dar una reacción alérgica. Y hay gente que es alérgica a uno o dos antiinflamatorios. Entonces, vieras que la estructura química de un medicamento como el Voltaren es muy diferente a la estructura química de un medicamento como la dipirona o como el Celecoxib, por ejemplo. Entonces, hay personas que pueden ser alérgicas al Voltaren, pero que no van a ser alérgicas al Celecoxib. Entonces, obviamente, para uno es un estrés, porque de ahí uno trata de interrogar. Si es una persona que está con dolor y yo estoy tratando de quitarle el dolor, usualmente lo que hacemos es darle algún analgésico que no sea antiinflamatorio, ¿verdad? Pero si ya tenemos claro que a lo que él es alérgico es a ese antiinflamatorio, muchas veces podemos probar con alguno de los otros, pero se lo damos y le decimos, quédate aquí, no te muevas por si te da reacción alérgica, a atenderla de una vez. Ahora que menciona los alérgicos, ¿hay alguna forma en la que uno pueda saber
que es alérgico a un antiinflamatorio sin tomárselo. No, desgraciadamente eso solo lo sabemos cuando te da. O sea, La reacción. Sí, la persona que es alérgica solo se da cuenta el día que se tomó uno y se brotó todo. No tenemos otra forma de darnos cuenta, desgraciadamente. Mira, incluso en ese caso que te estoy poniendo, hay uno en particular que quiero mencionar, ese del Celecoxib, el Baldine, la Celebra. Esos son la estructura del medicamento. Se parece mucho a unas cosas que son antibióticos, que son las sulfas. Entonces, resulta que las personas que son alérgicas a las sulfas, que es un antibiótico, no un antiinflamatorio, que no pueden tomar Celecoxib porque hacen alergia. Los que nos hacen alergia al Baldine o al Baldure no son las personas alérgicas a los AINES, a los antiinflamatorios, son las personas alérgicas a ese antibiótico. Entonces, cuando una persona es alérgica a ese antibiótico, no podemos utilizar Baldine por nada del mundo porque me le da un tipo de alergia muy grave que se llama síndrome de Steven-Johnson, que es, yo no sé si el dermatólogo alguna vez les ha comentado esa barbaridad. Es un tema bonito para tratar. Perfecto. Es un tipo de alergia muy fea. Graciela nos tiene una pregunta en video por su mamá. ¿O quiere saber algo de él? Buenos días, me gustaría saber qué tan malo es el acetaminofén con codeína, ya que mi mamá hace 2 años se quebró la columna en el área de la zona lumbar y desde entonces el doctor solo le manda acetaminofén con codeína para aliviar el dolor. Y digamos, ella tiene que tomarlo solo en la noche porque si no ella no puede dormir y tras de eso ella padece de osteopenia. Por favor y gracias, si pueden evacuar mi duda. Con mucho gusto. Ok. Mira, comparto la decisión del colega. Posiblemente había algún motivo por el cual utilizar otros tipos de antiinflamatorios no era tan recomendable. El acetaminofén es de los medicamentos más seguros que existen en este planeta. ¿Okay? Los médicos somos conscientes de que todas las cochinadas que nosotros utilizamos son químicos extraños al cuerpo, ¿no? O sea, tienen sus bendiciones, pero tienen sus problemitas, ¿verdad? Entonces hay que utilizarlos con cuidado. Pero vieran que el acetaminofén es súper noble. La codeína, el problema de ahí, la codeína no le hace nada al proceso inflamatorio. Lo que le están dando no tiene ningún efecto antiinflamatorio. Quita el dolor, pero sin desinflamar la zona. Y la codeína quita el dolor, pero porque bloquea algunos receptores que tienen que ver en el cerebro con la transmisión del dolor. El problema con la codeína es que da dependencia, ¿verdad? Porque ese es un derivado de opiáceos, es una forma leve como de algo parecido a la morfina. Entonces, vieras que puede seguirlo tomando, daño no le va a causar, le están dando uno de los medicamentos más seguros que existen. Claro, de ahí no sirve para todo y si lo que hay es inflamación, pues obviamente pues, el acetaminofén con codeína no nos va a servir. Muy bien, doctor, ya para ir cerrando, vea, dice María Auxiliadora Rojas, tengo fascitis plantar, me inyecté el 30 de diciembre, no nos dice que se inyectó, pero sigo con molestias, algunos días intento soportar el dolor, pero creo que es que estoy tomando demasiados antiinflamatorios, no nos dice, como le digo, cuál es el antiinflamatorio que está tomando, pero me dicen que es la única opción. ¿Cuál es su opinión? Le pide que le ayude con eso. Mira, no es la única opción. Está bien, o sea, una persona con una fascitis plantar, como es una enfermedad que tiende a durar bastante y tiende a ser muy dolorosa, son personas que ocupan antiinflamatorios por bastante tiempo. Entonces, no todos los antiinflamatorios se pueden utilizar por mucho tiempo. Les mencioné el caso del ketorolaco, por ejemplo, que más de 8 días no lo podemos utilizar porque la persona no sangra del estómago. Entonces, hay otros medicamentos que tal vez no tienen un efecto antiinflamatorio tan intenso, tan potente, usamos dosis más bajitas, pero para poderlos utilizar un tiempo prolongado porque ya se sabe que eso va a durar. Pero en el caso de ella, no sé si cuando me dice que la inyectaron se refiere a alguna inyección intramuscular o que la infiltró el médico, el ortopedista, que hay una inyeccioncita que se les puede poner en el sitio. En esta, los ortopedistas son los que se las saben todas, ¿okay? No los internistas. Pero que rehabilitación, algunas medidas mecánicas que pueden ayudar para ustedes. Entonces, estaría bien, no importa que tomen antiinflamatorios de estos que se pueden utilizar por un tiempito más prolongado, pero que su tratamiento sea ayudado además con rehabilitación. Vieras que de veras, las personas que trabajan en rehabilitación pueden hacer cosas maravillosas por una fascitis plantar y que tal vez ocupes que te infiltren de vez en cuando. Muy bien. Helen Mixter, ¿qué tan perjudicial es el Sulindaco? En una ocasión me tomé una para un dolor muscular y me dio una reacción alérgica. Se me cerraron las vías respiratorias y me dio mucha picazón.
Ok, en términos generales, las reacciones alérgicas no son porque el medicamento sea malo. Esa es una respuesta de mi organismo. O sea, el Sulindaco por sí mismo es un medicamento bastante seguro, Sí. bastante, muy seguro. Entonces, no es porque el Sulindaco sea malo. Eso es por algo de tu cuerpo que por mala suerte tuya. Es como la penicilina. La penicilina no tiene nada de malo, pero si yo soy alérgico a la penicilina, no la puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, es algo de tu cuerpo. Ya vos no lo puedes utilizar porque hiciste reacción alérgica a eso, pero no es que el Sulindaco sea malo. Bueno, y en la misma línea, Vivian Céspedes dice que ella tiene, que sus hijas son alérgicas a los AINES y que el año pasado también se dieron cuenta que son alérgicas a las sulfas. Mi hija menor terminó en emergencias, le pusieron un antialérgico y reaccionó a ese antialérgico. Ahora estamos muy preocupados. Sí, la preocupación con estas personas, pero sí hay alternativas. La preocupación con estas personas es cuando nos llegan con alguna enfermedad dolorosa, yo qué sé, y que es alérgico a los AINES, todos los médicos nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, ay Dios, ¿y ahora cómo hago para quitarle este condenado dolor? Usamos analgésicos que no tengan efecto antiinflamatorio, usamos analgésicos de acción central e incluso a veces hasta usamos cosas que hubiéramos dejado como para otro tipo de cosas, yo qué sé, cosas como derivados de la morfina y cosas por el estilo, opiáceos, a veces lo utilizamos para quitar un dolor intenso en una persona que es alérgica a los antiinflamatorios. Con tal de no producir una reacción alérgica, preferimos utilizar algunos de esos más fuertecitos, que tal vez normalmente no los hubiéramos utilizado para eso, pero hay que utilizar otras opciones para no generar una reacción alérgica. Pero sí hay. Doctor, gracias por toda esta información tan interesante. Bueno, bendito Dios, quiera Dios que haya sido útil para la gente. Estoy seguro que así fue. Voy a dejarles el número de contacto del doctor Eduardo Ruiz, que ahí va a aparecer en pantalla, es el 2522-1000. Esa es la central de la Clínica Bíblica. La Bíblica, ¿verdad? Ahí es donde estoy. Ok, ustedes piden con el doctor Eduardo Ruiz, que es médico internista. 2522-1000. Ha sido un placer, que tenga un lindo fin de semana, doctor. Igualmente, feliz año. Feliz ¿Verdad? año. También, sí, todavía se puede decir feliz año.